La riqueza y el poder son un sueño para muchos, pero para algunos se convierten en una trampa mortal. ¿Qué ocurre cuando las personas más privilegiadas cruzan los límites de la ética, dejando un rastro de ruinas y traiciones? Desde magnates atrapados en escándalos hasta líderes empresariales que lo arriesgaron todo por ambición desmedida, estas historias reales muestran cómo los imperios más grandes pueden caer bajo el peso de la codicia. Cada una de estas vidas perfectas ocultaba secretos tan oscuros que nadie habría imaginado su final. Prepárate para descubrir los rostros ocultos del poder y su inevitable precio. ¿Qué llevaría a uno de los hombres más ricos de Hong Kong a sobornar al gobierno entero? Casi nadie lo vio venir. Thomas Kwok, con su estilo de vida lleno de opulencia, representaba la cúspide del éxito empresarial en Asia. Su fortuna, valorada en más de 16.000 millones de dólares, y su dinastía controlaban nada menos que el 14% de la economía de Hong Kong. Su imperio, SHK Properties, no solo había erigido algunos de los edificios más emblemáticos de la región, sino que también consolidó la reputación de la familia Kwok como una de las más influyentes del continente. Sin embargo, detrás de todo este esplendor se ocultaba una sombra que finalmente lo arrastraría hacia un abismo del que jamás imaginó salir. El escándalo explotó con una cifra que parecía insignificante comparada con su riqueza. Sobornar al ex secretario jefe de administración, Rafael Hui, con poco más de $1 millón fue para Kwok una jugada maestra que garantizaría acceso privilegiado a oportunidades gubernamentales exclusivas. Hui, considerado el hombre más confiable dentro de la política hongkonesa, vendió su lealtad a cambio de lo que, para Kwok, era calderilla. Este soborno compró no solo información clasificada, sino también el poder de influir en decisiones clave del gobierno. Por un tiempo, parecía que el plan marchaba a la perfección. Pero las paredes tienen oídos, y los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. En marzo del año 2012, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong intervino con contundencia, destapando un esquema que involucraba no solo a Thomas, sino también a su hermano Raymond Kwok. Ambos fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer delitos en el ejercicio de un cargo público. La noticia sacudió al país entero. ¿Cómo era posible que dos de los hombres más ricos e influyentes de Asia hubieran sucumbido a una maniobra tan arriesgada? La respuesta, quizás, está en la naturaleza misma del poder. Para aquellos que ya lo tienen todo, el siguiente desafío no es acumular más riquezas, sino controlar más. En el caso de Thomas Kwok, este deseo de control absoluto lo llevó a jugar con fuego. Lo que siguió fue un juicio mediático que expuso al detalle las intrigas de un sistema corrupto. En diciembre del año 2014, Thomas fue declarado culpable. La sentencia fue severa: 5 años de prisión y una multa de $500.000. Su hermano Raymond, sorprendentemente, salió libre de todos los cargos, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de la familia Kwok, hasta entonces impecable, quedó irremediablemente destruida. Durante 3 largos años, Thomas Kwok se enfrentó a una realidad que nunca había conocido. Atrás quedaron los lujosos apartamentos en los pisos más altos de Hong Kong, los coches de alta gama y las cenas de etiqueta. En su lugar, se vio confinado en una celda austera, donde la comida era sencilla y las comodidades inexistentes. Más allá de los muros de la prisión, su deshonra lo siguió. La pérdida de su prestigio llegó a tal punto que incluso tuvo que devolver la estrella plateada de Bauhini, un prestigioso reconocimiento otorgado por el gobierno hongkonés. Sin embargo, como suele ocurrir con los poderosos, su caída no fue definitiva. Liberado por buena conducta tras cumplir 3 años de su condena, Thomas Kwok regresó a su imperio con la intención de reconstruir lo que quedaba. Aunque volvió a los negocios, el mundo nunca olvidará su historia. ¿Era el dinero lo que buscaba, o simplemente el placer de doblar al sistema a su favor? Es una pregunta que persigue incluso a sus más fervientes seguidores. Thomas Kwok no es solo una figura caída en desgracia. Es un recordatorio de cómo la ambición desmedida
puede destruir incluso las fortunas más grandes. Su historia es una advertencia para todos aquellos que creen estar por encima de las reglas, un testimonio de que, tarde o temprano, las consecuencias alcanzan incluso a los más poderosos. El ascenso y caída del hombre más rico de China, Huang Kuang-yu. ¿Puede alguien que llegó a lo más alto del mundo empresarial perderlo todo en cuestión de días? En el año 2005, Huang Kuang-yu encabezó la lista de las personas más ricas de China con un patrimonio de 1.700 millones de dólares. Su fortuna, construida desde su posición como presidente de Gome Group, el mayor minorista de productos electrónicos de consumo en el país, parecía invencible. Sin embargo, en el mundo de los negocios, las apariencias engañan, y detrás de su éxito se ocultaba una red de delitos financieros que lo llevaría directo a la cárcel. En 2007, Huang multiplicó su riqueza a más de 6.000 millones de dólares. Con su imperio en expansión, el nombre de Gome se convirtió en sinónimo de innovación tecnológica y crecimiento económico en China. Pero este auge estaba cimentado sobre prácticas cuestionables. Huang se había adentrado en el tráfico de información privilegiada y la manipulación del mercado de valores, actividades que tarde o temprano lo delatarían. A pesar de sus intentos por encubrir sus acciones, el 20 de noviembre de 2008, la bolsa de Hong Kong suspendió indefinidamente la cotización de las acciones de Gome. En ese momento, el escándalo que destruiría su reputación ya estaba en marcha. Los investigadores no tardaron en descubrir la magnitud de sus crímenes. Huang había utilizado su posición para obtener ventajas ilegítimas y manipular el mercado a su favor. Durante años, se aseguró de que su empresa fuera intocable, pero las acusaciones de fraude y sobornos comenzaron a acumularse. Finalmente, en el año 2010, Huang Kuang-yu fue condenado a 14 años de prisión por corrupción, manipulación del mercado y soborno. Para muchos, esta sentencia no solo era un castigo personal, sino también un mensaje para todos los altos ejecutivos en China. Nadie está por encima de la ley. Sin embargo, incluso tras las rejas, Huang no dejó de ejercer su influencia. Desde su celda, continuó controlando las decisiones clave de Gome, demostrando que el poder no siempre se pierde con la libertad. Aunque su empresa intentó mantenerse a flote, el escándalo dejó cicatrices profundas. A medida que los años pasaban, el valor de Gome se desplomó y el otro imperio imbatible comenzó a desmoronarse. En el año 2019, el impacto de sus acciones quedó más claro que nunca. Huang había perdido gran parte de su riqueza, cayendo al puesto 280 en la lista de las personas más ricas de China, con un patrimonio reducido a 1.300 millones de dólares. Finalmente, en junio de 2020, recuperó su libertad tras cumplir una parte de su condena, aunque la prisión dejó marcas imborrables en su legado. Retomó el control de su empresa, tratando de restaurar su imagen y su fortuna. La historia de Huang Kuang-yu no es solo una lección sobre la caída de un magnate, sino también un recordatorio de que el poder y la codicia pueden conducir a la ruina. En su apogeo, fue visto como un visionario, un ejemplo de la capacidad de China para competir en los mercados internacionales. Pero su obsesión por el control y el dinero lo llevó a cruzar límites que nunca debió traspasar. Hoy, Huang Kuang-yu intenta reconstruir lo que queda de su imperio. Aunque algunos lo ven como un ejemplo de resiliencia, otros lo consideran una advertencia de cómo las malas decisiones pueden destruir incluso las fortunas más grandes. Su historia sigue siendo un símbolo de la delgada línea entre el éxito y el fracaso, una línea que, en el caso de Huang, se desdibujó para siempre. Una farmacéutica envenenada por la avaricia, John Kapoor. El nombre John Kapoor era sinónimo de éxito en el mundo de la farmacéutica, un hombre que construyó un imperio desde cero. Sin embargo, ¿quién habría imaginado que detrás de su imagen de visionario se escondía un empresario dispuesto a lucrar con el dolor y la desesperación de miles de personas? Kapoor no solo cayó en desgracia, sino que se convirtió en el rostro de uno de los mayores escándalos de la industria farmacéutica en la historia reciente. En la década de los 90, Kapoor fundó Insys Therapeutics, una empresa cuyo principal objetivo era desarrollar un medicamento llamado Subsys,
un aerosol para el dolor dirigido a pacientes con cáncer. A primera vista, el propósito parecía noble. Subsys contiene fentanilo, una sustancia 100 veces más potente que la morfina, diseñada específicamente para aliviar los dolores más severos. Pero lo que Kapoor no reveló fue el oscuro plan que convirtió este medicamento en una herramienta para la adicción y el lucro desmedido. El esquema comenzó de forma calculada. Kapoor y sus ejecutivos crearon programas de educación médica, donde sobornaban a médicos para que recetaran Subsys incluso a pacientes que no lo necesitaban. Estas prácticas incluyen pagos ocultos, cenas de lujo y otras prebendas que garantizan que el medicamento fuera recetado indiscriminadamente. Para Kapoor, cada nuevo paciente era un ingreso adicional, sin importar los efectos devastadores del fentanilo en sus vidas. Mientras tanto, el impacto de Subsys en la población fue catastrófico. Miles de personas, algunas de ellas sin ningún diagnóstico de cáncer, se volvieron adictas al medicamento. Las familias vieron cómo sus seres queridos se hundían en la dependencia, enfrentando graves problemas de salud y, en muchos casos, la ruina económica. Para Kapoor, esto no era más que una estrategia de negocio. Cuanto más dependían los pacientes de Subsys, más dinero fluía hacia las arcas de Insys Therapeutics. Todo cambió en el año 2017, cuando una investigación federal reveló el alcance del esquema de Kapoor. Fue arrestado en Arizona, acusado de conspiración rico, fraude y violación de las leyes contra sobornos. Los detalles del caso sacudieron a la industria farmacéutica y al público en general. Durante años, Kapoor había liderado reuniones diarias conocidas como la llamada 80-30, donde se discutían estrategias para aumentar las ventas de Subsys, sin importar los efectos devastadores en los pacientes. En el año 2020, Kapoor fue sentenciado a 5 años y medio de prisión, además de ser obligado a pagar una multa de $250,000. Aunque su condena fue un hito en la lucha contra los abusos de la industria farmacéutica, muchos consideraron que no era suficiente. Para las víctimas de Subsys y sus familias, el daño ya estaba hecho, y ningún castigo podría reparar las vidas destruidas por la codicia de Kapoor. La caída de John Kapoor no solo marcó el final de su carrera, sino que también puso en evidencia las fallas del sistema que permitió que un hombre con tan pocos escrúpulos ascendiera tan alto. Su historia es un recordatorio inquietante de cómo el poder y la avaricia pueden envenenar incluso las industrias más esenciales para el bienestar humano. El genio detrás de un esquema Ponzi de criptomonedas, Sam Bankman-Fried. Cuando el mundo entero creía en las promesas de libertad financiera, ¿quién habría sospechado que uno de sus mayores defensores estaba tramando una de las mayores estafas del siglo? Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, pasó de ser considerado un genio financiero a ser conocido como el arquitecto de un colosal esquema Ponzi que dejó a millas sin sus ahorros. En el año 2019, cuando el mercado de las criptomonedas estaba en su apogeo, Bankman-Fried presentó FTX como la plataforma más segura para intercambiar tokens y activos digitales. Con una imagen cuidadosamente construida, logró atraer a inversores de todo el mundo, prometiendo una revolución en el comercio de criptomonedas. La empresa creció rápidamente, alcanzando un valor de $32,000 millones en solo unos meses. Pero detrás de esa fachada de éxito se estaba gestando un fraude masivo. Todo comenzó a derrumbarse en diciembre del año 2022, cuando se reveló que Bankman-Fried había desviado millas de millones de dólares de fondos de clientes de FTX hacia su otra empresa, Alameda Research. Los clientes, que confiaban ciegamente en la seguridad de la plataforma, vieron cómo sus inversiones desaparecían de la noche a la mañana. La magnitud del escándalo fue tan grande que incluso atrajo la atención de los principales reguladores financieros de Estados Unidos. ¿Cómo logró Bankman-Fried mantener este esquema durante tanto tiempo? La clave estaba en su capacidad para manipular la percepción pública. Con el apoyo de celebridades y campañas publicitarias multimillonarias, logró ganarse la confianza de los inversores de todo el mundo. Además, destinó más de $100 millones en donaciones a políticos de ambos partidos en Estados Unidos, asegurándose de que tendría aliados poderosos para proteger sus intereses.
Finalmente, su caída fue tan estrepitosa como su ascenso. En las Bahamas, donde se encontraba la sede de FTX, Bankman-Fried fue arrestado por agentes federales en diciembre de 2022. Las imágenes de su arresto recorrieron el mundo, mostrando a un hombre que pasó de ser un multimillonario alabado a un prisionero enfrentando cargos por fraude y conspiración. Fue condenado a 25 años de prisión, una sentencia que refleja la gravedad de sus acciones y el impacto devastador que tuvo en millas de personas. FTX, una vez valorada en millas de millones, colapsó por completo, dejando a sus inversores sin respuestas y, en muchos casos, sin esperanzas de recuperar su dinero. Para muchos, este caso no es solo un recordatorio de los riesgos inherentes al mundo de las criptomonedas, sino también una advertencia sobre cómo incluso los sistemas aparentemente más avanzados pueden ser manipulados para el beneficio personal de unos pocos. El millonario que cayó en desgracia. S. Curtis Johnson. No todas las riquezas pueden ocultar las verdades más incómodas, y la historia de S. Curtis Johnson lo demuestra. Heredero de una de las fortunas más prominentes de Estados Unidos, su vida parecía estar destinada al éxito absoluto. Como figura destacada en los negocios, Johnson tenía acceso a los círculos más exclusivos, viviendo entre el lujo y el poder que su apellido le garantizaba. Sin embargo, en el año 2011, su impecable reputación se derrumbó al salir a la luz un caso que exponía un comportamiento inaceptable y dañino. Las acusaciones que enfrentó a Johnson se estremecieron al país. Fue señalado por actos inadecuados hacia su hijastra, una niña que en aquel entonces tenía solo 12 años. Estos actos, según los informes, ocurrieron repetidamente durante un período de 3 años, destruyendo no solo la confianza en el entorno familiar, sino también causando un daño profundo e irreparable en la víctima. La noticia se propagó rápidamente, manchando el nombre de Johnson y colocando en el centro de la atención pública un caso que dejó a muchos indignados. A medida que avanzaba el proceso judicial, comenzó a surgir complicaciones que dificultaron el caso. La joven, profundamente afectada, decidió no participar activamente en los procedimientos legales. Prefirió no testificar ni revivir los hechos traumáticos que había experimentado. Esta decisión complicó significativamente la capacidad de los fiscales para construir un caso sólido. Sin su testimonio, las pruebas disponibles no eran suficientes para mantener los cargos originales, lo que llevó a la reducción de las acusaciones a delitos menores. Finalmente, Johnson enfrentó una sentencia que muchos consideraron insuficiente en relación con la gravedad del caso. Fue condenado a cumplir 4 meses de prisión, un tiempo extremadamente corto que generó críticas generalizadas. Además, pagó una multa de $6,000, una suma que, en el contexto de su inmensa fortuna, era insignificante. Lo más polémico fue que no se le exigió inscribirse en el registro de personas con antecedentes relacionados con este tipo de delitos. Este punto último provocó una fuerte indignación en la opinión pública, que vio en ello un ejemplo de cómo el dinero y el poder pueden torcer el curso de la justicia. Mientras cumplía su breve condena, Johnson mantuvo privilegios inusuales para alguien en su situación. Se le otorgaron permisos para salir de prisión y atender asuntos personales, una medida que reforzó la percepción de que nunca enfrentó las verdaderas consecuencias de sus actos. Al completar su sentencia, regresó a su vida de lujo casi como si nada hubiera ocurrido, protegida por el poder económico que lo rodeaba. El caso de Johnson se convirtió en un símbolo de las fallas sistémicas dentro del sistema judicial. La indignación pública creció al considerar cómo las personas con recursos pueden evadir consecuencias severas, mientras que otros, sin acceso a esos privilegios, enfrentan el peso total de la ley. El contraste entre su condena y la gravedad de las acusaciones dejó a muchos cuestionando la equidad del sistema judicial y el impacto de las influencias externas en casos tan delicados. A pesar de su intento de retomar la normalidad, el nombre de S. Curtis Johnson quedó irremediablemente manchado. Su historia pasó a ser un recordatorio de cómo incluso las fortunas más grandes pueden desmoronarse bajo el peso de acciones imperdonables. Además, expuso la profunda brecha en la forma en que se maneja la justicia para quienes están en la cima del poder y aquellos que no tienen más defensa que la esperanza en el sistema legal. Hoy, Johnson sigue siendo un personaje controvertido.
Para algunos, su caso ejemplifica las desigualdades estructurales que permiten que los poderosos eviten las consecuencias de sus actos. La ambición que costó $1.000 millones. Rishi Shah. La codicia no siempre se presenta como un acto de desesperación. A veces se disfraza de éxito. Rishi Shah, cofundador de una prometedora empresa de tecnología sanitaria, pasó de ser un visionario admirado a convertirse en el epicentro de un escándalo que desmoronó la confianza de sus inversores. La historia de Shah no solo expone el lado oscuro del emprendimiento, sino también los límites que la avaricia puede cruzar cuando no hay escrúpulos de por medio. En sus inicios, Outcome Health era la definición de una startup exitosa. Fundada por Shah junto a Shraddha Agarwal, la compañía prometía revolucionar el sector médico mediante tecnología innovadora. Su modelo de negocio consistía en instalar pantallas digitales en consultorios médicos, donde se mostraba información sanitaria y publicidad farmacéutica. La idea era sencilla, pero eficaz: conectar a los pacientes con contenido relevante mientras generaban ingresos a través de contratos publicitarios. En pocos años, Outcome Health alcanzó una valoración de más de $5.000 millones, posicionándose como una de las empresas emergentes más valiosas de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de este ascenso meteorológico había un sistema diseñado para engañar. Shah, junto a sus socios Brad Purdy y Shraddha Agarwal, crearon una red de falsificación de datos financieros. Reportaban ingresos inexistentes, inflaban cifras de contratos y presentaban resultados irreales a los inversores. Estas tácticas no solo convencieron a los bancos de otorgar préstamos millonarios, sino que también atrajeron a nuevas inversiones que alimentaron la expansión de la empresa. Mientras Outcome Health crecía, las dudas comenzaron a surgir. Algunos clientes notaron inconsistencias en los servicios ofrecidos, lo que llevó a varias investigaciones internas. A medida que más pruebas salían a la luz, se revelaba la magnitud del fraude. Los contratos falsificados ascendían a cientos de millones de dólares y los fondos obtenidos ilegalmente superaban los $1.000 millones. Para Shah y sus socios, la caída fue inevitable. En abril del año 2023, Shah fue condenado por múltiples cargos, incluidos fraude bancario, fraude postal, lavado de dinero y conspiración. La sentencia fue contundente: 7 años y medio de prisión. Sus dos principales socios también enfrentaron condenas significativas, aunque ligeramente menores. Lo que alguna vez fue una empresa valorada en millas de millones se desplomó en cuestión de meses, dejando a sus empleados y clientes en un estado de incertidumbre total. El impacto de este caso no se limitó a las pérdidas económicas. La confianza en el ecosistema de startups quedó profundamente dañada. Outcome Health, que había sido un ejemplo de innovación, se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando el deseo de riqueza supera cualquier consideración ética. Para los inversores, la caída de Shah fue una costosa lección sobre los peligros de confiar ciegamente en cifras aparentes. Hoy, mientras cumple su condena, Rishi Shah enfrenta las consecuencias de sus decisiones, alejándose para siempre de los círculos de poder que una vez dominó. Aunque intentará reconstruir su vida, su legado estará marcado por uno de los mayores fraudes corporativos de la última década, recordando a todos que no hay éxito sostenible cuando la honestidad se sacrifica por ambición desmedida. El imperio de un magnate que se derrumbó desde las alturas. Allen Stanford. Los grandes imperios no siempre caen por enemigos externos. A veces, la destrucción proviene del propio corazón de quienes los construyen. Allen Stanford, alguna vez considerado uno de los empresarios más influyentes de Estados Unidos y el Caribe, lideraba un conglomerado financiero valorado en millas de millones. Su nombre era sinónimo de éxito y ambición. Pero detrás de esta fachada, Stanford se dirigió a uno de los mayores esquemas financieros fraudulentos de la historia moderna. Durante décadas, Stanford utilizó el Stanford Financial Group como una plataforma para atraer a inversores de todo el mundo. Prometía rendimientos altísimos a través de certificados de depósito gestionados por su banco en Antigua y Barbuda. Miles de personas, incluidas pequeñas empresas y jubilados,
confiaron en sus ahorros en este sistema que Stanford presentaba como seguro y rentable. Sin embargo, los números nunca cuadraron. El imperio financiero no era más que un enorme esquema Ponzi, donde los fondos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar los intereses prometidos a los antiguos. En el año 2009, las autoridades comenzaron a investigar los movimientos de Stanford. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, el FBI y otros organismos detectaron irregularidades que no podían ignorar. Ese mismo año, la verdad salió a la luz. Los activos que Stanford afirmaba tener no existían. En realidad, había malversado aproximadamente $7.000 millones, dejando miles de personas en la ruina. La noticia sacudió a la comunidad financiera global y destruyó la reputación de Stanford. El colapso del esquema fue tan drástico como su arresto. En junio de 2009, Stanford fue detenido en Houston y durante el juicio que siguió, los detalles de su operación quedaron al descubierto. Los fiscales lo acusaron de múltiples delitos, incluyendo fraude financiero, conspiración y lavado de dinero. El proceso legal fue largo y revelador. Stanford, quien alguna vez se movía en círculos políticos y sociales de alto nivel, ahora enfrentaba la realidad de pasar el resto de su vida tras las rejas. Finalmente, en el año 2012, Allen Stanford fue sentenciado a 110 años de prisión, una de las penas más severas jamás impuestas por fraude financiero en Estados Unidos. Su caída dejó un vacío devastador en las vidas de los afectados. Muchos de sus antiguos clientes, que habían perdido todo, enfrentaron años de batallas legales para intentar recuperar una fracción de sus ahorros. La prisión se convirtió en su nueva realidad. El hombre que alguna vez vivió rodeado de lujo, ahora debía adaptarse a un entorno completamente diferente. Aunque Stanford intentó argumentar que era inocente y que las circunstancias lo habían superado, los hechos eran claros. Había construido su fortuna sobre la confianza de otros solo para destruirla en su propio beneficio. La historia de Allen Stanford no es solo un relato sobre fraude financiero, es un recordatorio de cómo la ambición desenfrenada puede llevar a la destrucción de vidas enteras. Su imperio, alguna vez alabado, ahora es un símbolo de traición y codicia. Para muchos, el impacto de sus acciones sigue resonando, dejando tras de sí una lección amarga sobre los riesgos de confiar ciegamente en quienes prometen demasiado. Un magnate atrapado por sus propios juegos, Nochi Dagner. El mundo de los grandes negocios puede ser tan fascinante como peligroso, y pocos lo encarnan mejor que Nochi Dagner, uno de los empresarios más influyentes de Israel. Durante años, Dagner fue el rostro del éxito financiero en su país. Era dueño de una fortuna valorada en millas de millones y lideraba un conglomerado que incluía bancos, inmobiliarias y cadenas comerciales. Pero lo que parecía ser una carrera impecable escondía un entramado de decisiones que lo llevarían directo a la caída. En el año 2012, Dagner se enfrentó a una crisis que puso en peligro su imperio. Con su empresa IDB Group al borde de la quiebra, tomó una decisión desesperada. Manipuló el mercado de valores para intentar salvarla. A través de una serie de operaciones fraudulentas, infló artificialmente el valor de las acciones de su compañía, engañando a inversores y autoridades financieras. La jugada, aunque arriesgada, parecía funcionar al principio. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad no tardó en salir a la luz. Las autoridades comenzaron a investigar los movimientos de Dagner y descubrieron pruebas contundentes de su manipulación. El escándalo se convirtió en uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia de Israel. En el año 2014, fue formalmente acusado de delitos que incluían abuso de información privilegiada y fraude en la compra y venta de valores. Su reputación, que alguna vez fue impecable, quedó en ruinas. El juicio de Dagner fue seguido de cerca por la opinión pública, que no podía creer cómo un hombre de su estatura había caído tan bajo. En el año 2016, fue declarado culpable y condenado a 2 años de prisión. La sentencia, aunque menor en comparación con otros casos similares, envió un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los magnates más poderosos.
Durante su tiempo en prisión, Dagner reflexionó sobre sus errores, aunque muchos creen que nunca llegó a comprender todo el daño que causó. Su imperio empresarial quedó completamente destruido y miles de inversores sufrieron pérdidas significativas debido a sus acciones. Lo que alguna vez fue un símbolo de orgullo nacional se convirtió en un recordatorio de los riesgos del exceso y la ambición desmedida. Tras cumplir su condena, Dagner intentó regresar al mundo de los negocios, pero la sombra de su pasado lo persiguió constantemente. Su historia se convirtió en un caso emblemático, utilizado como ejemplo de los peligros de ignorar las reglas en busca de ganancias rápidas. Aunque algunos lo ven como una figura trágica, otros lo consideran el arquitecto de su propia caída. La historia de Nochi Dagner es una lección contundente sobre cómo incluso los más grandes pueden ser arrastrados por la ambición. En su búsqueda por preservar su imperio, rompió las reglas y perdió todo lo que había construido. Hoy, su nombre es recordado no por su éxito, sino por las consecuencias de sus decisiones, un recordatorio de que cada acción tiene un precio que tarde o temprano debe pagarse. La caída de un magnate ruso, Platon Lebedev. ¿Cómo puede un empresario que controlaba la compañía petrolera más rica de Rusia terminar tras las rejas por más de una década? La historia de Platon Lebedev es una mezcla de poder, negocios y política que lo llevó de la cima de la industria a la dura realidad de una celda. Durante los años 90, Rusia atravesaba una transformación económica caótica tras el colapso de la Unión Soviética. Fue en ese entorno donde Lebedev y su socio, Mikhail Khodorkovsky, consolidaron su control sobre Yukos, una de las mayores empresas petroleras del país. En poco tiempo, Lebedev se convirtió en una figura clave en los negocios rusos, acumulando una fortuna que lo colocaba entre los hombres más ricos de la región. Sin embargo, en el año 2003, todo comenzó a desmoronarse. El gobierno ruso inició una investigación sobre Yukos, acusando a Lebedev y Khodorkovsky de malversación de fondos y fraude fiscal. Según las autoridades, habían utilizado estructuras financieras complejas para evadir impuestos y desviar recursos a través de empresas ficticias. Las cifras del fraude eran asombrosas y las acusaciones no se limitaron al ámbito económico. Muchos creyeron que el verdadero motivo detrás del caso era político, ya que ambos empresarios eran vistos como opositores al gobierno de Vladimir Putin. En el año 2005, Lebedev fue condenado por primera vez a 9 años de prisión. Más tarde, en el año 2010, recibió una nueva condena que extendió su tiempo tras las rejas a 14 años. Durante su encarcelamiento, Lebedev pasó años enfrentándose a condiciones adversas, incluyendo traslados constantes y restricciones severas. Para muchos, su caso fue un símbolo de cómo los conflictos entre el poder político y el poder económico pueden tener consecuencias devastadoras. La caída de Yukos fue un golpe no solo para Lebedev y sus socios, sino también para la economía rusa. La empresa, que en su apogeo valía millas de millones, fue desmantelada y sus activos vendidos a empresas cercanas al gobierno. Esto marcó el final de una era y consolidó el control estatal sobre la industria energética en Rusia. Finalmente, en el año 2014, Lebedev fue liberado antes de cumplir su condena completa. Su salida de prisión generó opiniones divididas. Para algunos era un hombre que había pagado un precio injusto para enfrentarse al sistema político. Para otros, su liberación era simplemente el cierre de un capítulo oscuro en la historia de los negocios rusos. Desde su liberación, Platon Lebedev ha mantenido un perfil bajo, lejos de la vida pública. Aunque sus días como magnate petrolero quedaron atrás, su historia sigue siendo un recordatorio de cómo las ambiciones políticas y económicas pueden chocar de manera explosiva. Para muchos, su caso refleja la realidad de un sistema donde el poder puede decidir quién triunfa y quién cae.